Así es. Bien, buenas tardes. El taller de hoy hablamos de acondicionamiento físico. Estamos esperando la incorporación de los jóvenes inscritos. Se les manda siempre un recordatorio a los últimos 10 minutos antes incluso de la ingreso al taller para recordar. Así que vamos a esperar un poquito. ¿Qué ocurre? Hoy día nos toca hablar sobre la condición física. ¿De qué se trata la condición física? ¿Y cómo se trabaja? Vamos a ver. Si funciona o no funciona. Ya, perfecto. Bueno, mientras tanto vamos a avanzar en el tema. En orden de la puntualidad y de cómo deben ser las cosas, están avisados 2 veces, así que bueno, realidades del momento. La condición física. La condición física es una suma de capacidades condicionantes que apuntan al equilibrio, el desarrollo, ¿no es cierto?, del organismo armónicamente, tanto orgánicamente como en el sentido interno como muscular.
Y estas capacidades condicionantes, junto con las capacidades coordinativas, nos llevan a lograr entonces un mejor rendimiento físico, pero que va asociado siempre, y lo vamos a ver en un momento más, con la bioenergía, con los procesos bioenergéticos que se incorporan al organismo para poder tener, ¿no es cierto?, la suficiente energía, valga la redundancia, para tener un rendimiento en las actividades de la vida cotidiana. Siempre se vincula la condición física, o la mayor parte de las veces se vincula con lo que es el deporte. Es una parte, ¿no es cierto?, también importante de la vida de las personas, la práctica deportiva, recreativa o competitiva, y la condición física generalmente se vincula con ese aspecto, pero la verdad que lo más importante de la condición física es que nos sirva para obtener una vida saludable y una buena calidad de vida. Y eso está directamente relacionado con la séptima competencia sello de nuestra universidad, que busca el desarrollo y la formación integral de nuestros alumnos. Entonces, las capacidades condicionantes serían la velocidad, agilidad, la fuerza y la resistencia. Siempre en ese orden. Es muy importante porque se deben desarrollar en ese orden para poder respetar el continuum energético y cómo se va desarrollando la transformación de los alimentos en energía y el aporte de energía hacia el funcionamiento de los órganos y los músculos en general. ¿Ya? Entonces vamos a buscar en el orden que se desarrolla, y vamos a ir hablando brevemente de cada una de las capacidades condicionantes. ¿Por qué se llaman capacidades condicionantes? Porque condicionan la acción, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana de las personas. La primera de ellas, decíamos, es la velocidad, después la agilidad, la fuerza y la resistencia. ¿Qué es lo que es la velocidad? ¿Ya? Del punto de vista más simple, es la forma en que yo me desplazo entre un punto y otro, ¿cierto? El menor tiempo posible que yo ocupo para desplazarme entre un punto A un punto B, ¿ya? Pero tiene varias formas también de manifestarse, ¿ya? Existe la velocidad gestual, la velocidad de reacción, la velocidad acelerativa y la velocidad máxima, ¿ya? Que se ocupan obviamente en el desplazamiento, ya sea del centro de masa al centro de gravedad del peso del cuerpo, ¿sí? O también de un segmento del cuerpo, ¿bien? Entonces, la velocidad va a responder al estímulo y a la acción, ¿no es cierto?, como reacción inmediata, velocidad gestual también. Por ejemplo, en una partida de 100 metros, como lo estamos viendo acá en la diapositiva. Y la velocidad de desplazamiento, ¿no es cierto?, en la aceleración y la capacidad de mantener esa velocidad el mayor tiempo posible. Los estudios indican que la aceleración del ser humano se logra en el punto máximo hasta los 6 segundos de esfuerzo. Y la velocidad máxima fluctúa entre los 6 segundos y los 20 o 21 segundos más o menos de esfuerzo de un ser humano normal, ¿sí? Cuando esto se desarrolla y se entrena, como es el caso de recientemente Usain Bolt, por ejemplo, que es un atleta destacado, ¿no es cierto? Bueno, ellos pueden tener un rendimiento mucho más allá de lo normal, dado que tienen un proceso adaptativo distinto, ¿ya? Y un control muy riguroso de sus procesos de entrenamiento. Entonces, si nosotros pensamos que desde cero, de una persona que está de cero condición a una persona que está en su más alto rendimiento, como por ejemplo Usain Bolt, o los que están acá en esta foto, Carl Lewis en su momento, podemos pensar que un proceso de entrenamiento nos va a llevar a mejorar siempre nuestro propio rendimiento, ¿ya? Aunque la palabra rendimiento está muy, muy vilipendiada, el rendimiento es la verdad que es lo que se mejora, ¿eh? El funcionamiento orgánico funcional que nos permite, en este caso para la velocidad, desplazarnos en forma más rápida y ligera, ¿cierto? No confundir en todo caso velocidad con rapidez, ¿eh? Estamos hablando de velocidad. Bien, en el caso de la velocidad, como decíamos, tenemos que pensar que depende de un factor importante que rige todo lo que es el movimiento, que es la fuerza, ¿ya?
Si no hay fuerza, recordemos, no hay movimiento. No se genera el movimiento si no hay una fuerza. Y recordar el concepto de fuerza, lo más simple, la capacidad de igualar o vencer una resistencia. ¿No es cierto? Igualar o vencer una resistencia. Eso en términos generales podría llevarse a la fuerza. La velocidad entonces va a depender de la fuerza, de la coordinación motora y del incremento del nivel técnico para mejorar la fluidez en la coordinación de los movimientos y llegar a un desplazamiento, ¿no es cierto?, veloz, ya sea de un segmento o del cuerpo completamente, ¿ya? Mientras más maduración sexual, mientras más maduración y desarrollo biológico tiene la persona, mayor incremento va a haber de la fuerza y por ende también, probablemente si está bien entrenado, bien desarrollado su trabajo y su proceso de velocidad también, ¿ya? Como les decía, los rendimientos máximos en velocidad fluctúan más o menos entre los 20 y los 30 años, actualmente. Antiguamente llegaba entre los 20 y los 25, pero como la tecnología y especialmente las ayudas ergogénicas, me refiero a los procesos bioenergéticos, han mejorado tanto los procesos de entrenamiento porque se complementan muy directamente. Entonces se ha llegado a tener niveles más altos de rendimiento en la edad. ¿Mm? Factores entonces que depende de la velocidad, uno, el factor muscular, ya hablábamos de la fuerza, y los factores también que son condicionantes, constituyentes del cuerpo, el biotipo, la morfología, la técnica, esto que son, en este caso, la técnica posible de mejorar, pero adaptada al biotipo de la persona. ¿Ah? Es decir, por ejemplo, si hacemos un cuadro comparativo yéndonos al máximo nivel, hay deportistas o atletas, ¿necesito? Que como Usain Bolt con casi 2 metros de estatura, 1,96 m, corrían en 10 segundos en un momento de su vida, él tiene mucho mejor rendimiento, pero corrían, y había atletas de 1,70 m, 75 que corrían en la misma velocidad, al mismo tiempo los 100 metros. Entonces, los factores limitantes o constituyentes del cuerpo, ya factor genético generalmente, no es un tope, pero es un factor del cual depende la velocidad porque se debe ajustar la técnica, ajustar los procesos, ¿no es cierto?, para que el rendimiento pueda ser comparativo, ¿ah? A pesar de esas diferencias, pensando en el nivel más alto de rendimiento. Pero si nosotros también pensamos en una persona común y corriente que necesita cierta velocidad y aceleración, entonces habría que ver para qué la necesita y por lo tanto cómo se debe entrenar, ¿ya? O cómo se debe mejorar ese proceso para que el resultado sea el mejor posible. En el caso normal, una persona no anda corriendo en su máxima expresión de velocidad en la calle, pero en una situación de emergencia podría tener que hacerlo. Entonces, su cuerpo, su organismo, debe estar preparado para una situación puntual, con el factor, ¿no es cierto?, sorpresa o con un factor de emergencia que pueda ser sometido, esta persona pueda responder un esfuerzo de ese tipo sin problemas de lesión, ¿ya?, de ningún tipo y a lo mejor hasta salvar su vida, ¿ya? Estamos pensando en personas normales. Entonces, factores que son limitantes son los genéticos, ¿no es cierto? Y el factor tiempo del proceso que pueda llevar a cabo para mejorar eh, su rendimiento o su resultado. Todos son factores quizás que siempre se puedan mejorar porque están los procesos de entrenamiento adaptativo. Por lo tanto, el que sea más pequeño, más alto, más delgado o más macizo, no es un factor que limite a la persona para la velocidad, porque estamos pensando que es la velocidad adecuada a cada individuo. ¿Ah? Es un principio básico, el principio de la individualidad de las cargas y de los procesos de entrenamiento, ¿ya? También está el factor nervioso, de todo cómo se produce el estímulo y cómo el sistema nervioso se adapta a la respuesta del organismo. ¿Mm? A ver, aquí, ahí. Bueno, la velocidad.
muy importante dentro de las capacidades condicionantes, entonces, para ir logrando eh, entender el concepto para después poder desarrollarlo y entrenarlo. Tenemos acciones de velocidad que son cíclicas y acíclicas. Por ejemplo, también hay mixtas que se pueden ocupar especialmente en deportes de conjunto. Las acíclicas, como la diapositiva lo muestra, el ciclismo. Las acíclicas puede ser un saque de tenis en voleibol o en el mismo tenis, o en el tenis de mesa también. O las mixtas que se puedan desarrollar a través de deportes de conjunto como rugby, fútbol, básquetbol, que nos permiten aplicar, ¿no es cierto?, acciones de velocidad, ya sea en aceleración o en velocidad máxima, o velocidad gestual, como el caso del voleibol, el segmento, cómo se acelera para golpear el balón al saque. ¿Ya? La velocidad va a depender también de un factor que es la posibilidad de movilidad que tiene el ser humano, y eso está vinculado con la flexibilidad, ¿ya? Con la agilidad, ¿ya? Que es la elongación y la movilidad articular. Entonces, vamos a hablar brevemente de cada una. La agilidad es la capacidad que tiene el ser humano de moverse en forma eficiente, ¿no es cierto?, en el mínimo tiempo posible, en todos los ejes y planos que tiene posibilidades de moverse el ser humano. Me refiero a adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Ya? El ser humano tiene tres ejes, uno que va de arriba hacia abajo, uno que cruza de un lado a otro y otro que cruza de frente hacia atrás. Entonces, todos los ejes y con máxima plasticidad de movimiento, elasticidad, ¿no es cierto?, elongación muscular y flexibilidad articular. Perdón que estoy un poquito resfriado y mi nariz irritada, permite que haya entonces esta agilidad. La flexibilidad es la facultad que tiene el cuerpo para lograr con facilidad la soltura máxima y amplitud de movimiento en las articulaciones. En las articulaciones. Bien. Lo que no, los otros, y va a depender del nivel de elasticidad que tenga y de elongación, porque elasticidad se refiere a que el músculo se estira y se encoge. Y la elongación es solamente mantener estirado el músculo. Bien. La capacidad de elasticidad que tiene el músculo y la movilidad, el rango, por gusto de la elasticidad y la elongación, de movilidad articular. Por dar un ejemplo, el hombro tiene movimientos rotatorios hacia atrás o hacia adelante en 360 grados. Si sumamos solamente esos grados que van hacia adelante o hacia atrás, donde los músculos trabajan de una manera y después de una forma distinta, depende del movimiento, ya tenemos 720 movimientos con solo hacer eso. Si sumamos la amplitud abierta, ¿cierto?, en forma lateral completamente en otro eje, ¿ya? Tenemos 180 hacia arriba, 180 hacia abajo y vamos sumando. Entonces, la verdad es que hay articulaciones que pasan los 5000 movimientos. Y la idea de la condición física y de este trabajo es que los seres humanos en general no se vean limitados producto del esquilosamiento, del sedentarismo y todo, sino que se vean favorecidos producto del proceso de entrenamiento de la condición física. Y para que esto se pueda desarrollar de una buena manera, debe haber una cierta, eh, como dijéramos, frecuencia de estímulos de entrenamiento para que realmente tenga un efecto residual positivo producto del entrenamiento. Y eso significa entrenar unas 3 veces a la semana, una mínimo 45 minutos y idealmente 90 minutos, ¿ya? O sea, hora y media, más o menos. Ahí tenemos un ejemplo de flexibilidad de columna, que eso es una exageración, pero sí se puede. No comparto ese tipo de ejercicios que se ocupa en la gimnasia deportiva de alto rendimiento, porque a la larga pasa la cuenta y todos los excesos en el rendimiento, o sea, que a veces el rendimiento me suena como a peligro para personas comunes y corrientes, eh, si no está bien entrenada, sobre todo quiere competir sin fundamento, sin base de entrenamiento, porque altera de alguna manera a largo plazo, por sobreuso, altera la composición del cuerpo, del organismo.
La flexibilidad es un factor que se va perdiendo con el paso de los años, si no se entrena lo que habíamos hablado antes, la elasticidad muscular, la elongación muscular y la movilidad articular. O sea, si no hay una actividad física relativamente constante, todo en el fondo se va perdiendo por falta de uso, ¿eh? Se va echando a perder el organismo. Entonces, hay factores que condicionan la flexibilidad, como es la edad, el sexo, la etapa de crecimiento que se está llevando a cabo y la medida antropométrica, que algunos tienen las piernas más largas, otros tienen más cortas, los brazos más largos, más cortos, más delgados, más obesos o más macizos, y eso va de alguna manera, con las experiencias de vida, además motrices, va limitando la flexibilidad. Entonces, por eso es importante mantenerse en forma en el curso de los años. El grado de entrenamiento también es un factor que va a influir sobre el desarrollo de la flexibilidad, limitándolo o mejorándolo, ¿ya? Entonces, para hacer un buen trabajo de flexibilidad, tenemos que hacer un buen calentamiento previo, elevar la temperatura, en cierta forma la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto?, en un ambiente que esté temperado en lo posible, ¿sí? Viene con ropa deportiva bien abrigada, pero que sea cómoda, ¿sí? Liviana, pero abrigada. Y entonces, con eso vamos a hacer disminuir la viscosidad interna del músculo, de todos los nutrientes que se encuentran almacenados dentro del músculo, y va a favorecer entonces la elasticidad, ¿no es cierto?, la temperatura alta del músculo, y va a aumentar el metabolismo de la persona para poder producir entonces un esfuerzo y tener la energía suficiente. La inactividad articular prolongada, cuando las personas están mucho tiempo sin hacer actividad física, es un inconveniente porque va enquilosando las articulaciones, especialmente se ven las personas por sobre los 60 años, ¿sí? Yo veo mucha gente de mi edad, ¿no es cierto?, sobre 60, y que no tiene la misma actividad física, obviamente, que tengo yo por mi desempeño profesional, y los veo que les cuesta caminar, que les cuesta correr, o hacer algún tipo de ejercicio físico de la vida cotidiana, como es levantar un balón de gas o incluso hasta pasar la escoba, ¿ya? Bueno, entonces llamo a que siempre mantengamos una buena condición física con un entrenamiento que sea constante, ¿ya? Las posturas forzadas o patológicas, producto de una derivación de alguna anomalía de pie plano, por ejemplo, o alguna desviación de columna, también van limitando y restan movilidad en algún sentido a las articulaciones y a la persona, o sea, les quita posibilidad de ser ágil, además, ¿ya? Y la agilidad no se debe considerar solamente para un deporte o para un alto rendimiento, sino que para la vida normal. Si uno, por ejemplo, tiene que estar en su casa haciendo aseo, limpiando en el jardín, bueno, todas las actividades de la casa que son bastante exigentes en algunas situaciones, dependiendo del tamaño de la casa también, hay que tener una condición física para poder enfrentar esa situación. Y por lo tanto, entonces, cuando hablamos de condición física, lo hablamos para vida saludable y calidad de vida. Y si además después queremos nosotros sumar, ¿no es cierto?, una condición física ya de nivel más elevado para pensar en poder participar en eventos de competencia o de recreación, pero de alta exigencia, como puede ser caminatas, trekking, mountain bike, kayak, todo lo que se les pueda ocurrir, o hacer partidos de tenis con un amigo, eh, todo lo que se pueda hacer de actividad física, sin que sea necesariamente ganarse una medalla olímpica, hay que estar preparado. No puede ser la pichanga del fin de semana. Tiene que ser la pichanga del fin de semana, pero con una base de entrenamiento, ¿ya? Y lo más importante que viene a continuación, una alimentación adecuada, porque es factor fundamental de la condición física. Es la mitad de la condición física, ¿ah? La mitad, por lo menos, de lo que nosotros queremos llegar a ser. Para poder ser más flexibles, porque yo les decía, la flexibilidad se va perdiendo en el transcurso de los años, para poder ser más flexible, ¿ya? Las normas básicas a tener en cuenta son que se debe hacer un buen calentamiento, como decía, los ejercicios se deben hacer en forma correcta, o sea, preocuparse de la técnica de ejecución del ejercicio, adaptar los ejercicios a las propias capacidades de la persona. No puedo hacer yo lo mismo
ejercicio o de la misma, puedo hacer el mismo ejercicio, pero no de la misma manera que una señorita o un joven de 20, 25 años. Tengo que adecuarlo a mi situación y a mi realidad por edad, por tamaño, por peso, por todo lo que significa las diferencias. Pero que sin embargo no me limitan para entrenar. Tienen que ser adaptadas, ¿ya? Y no descuidar en ninguna forma el calentamiento y las zonas musculares para hacer compensación. En los seres humanos siempre hay un desarrollo unilateral de los segmentos, ya sea izquierdo o derecho, dependiendo de los hábitos que tenga. Y por lo tanto, en la lateralidad hay que buscar el equilibrio muscular en lo posible. De manera que la columna no tenga tracción para un lado, para otro, hacia adelante o hacia atrás, y se mantenga, ojalá, en su pleno centro, el mayor tiempo posible. Importante también repetir cada ejercicio, ¿no es cierto? Siempre en la misma secuencia, ¿no es cierto? En cierto orden, y partir de menos a mayor exigencia en los ejercicios de flexibilidad y en todo en general, para evitar los riesgos de lesión. Siempre es importante tener un ambiente ventilado, bien templado, y también para entrenar la hidratación. La hidratación. ¿Ya? Entonces, existen distintos métodos de entrenamiento de la flexibilidad, que es el método activo, el método pasivo y el método cinético. ¿Ya? El método activo, yo mismo, ¿no es cierto? La persona misma hace los ejercicios de acuerdo a ciertos parámetros que se van desarrollando, apoyados con videos, con apuntes, etcétera, y entonces va ganando para ello la inercia y la ayuda de aparatos incluso especiales, bandas elásticas, cuerdas, bastones, ¿no es cierto? Balones, etcétera, que le ayudan a mejorar en un método activo la flexibilidad. También existe el sistema pasivo donde de la misma forma alguien, ¿no es cierto?, un ayudante, ¿no es cierto?, le va a ayudar a mantener o ir más allá de los rangos normales o comúnmente ejecutados por usted y así conservar los rangos movimientos. Por ejemplo, yo tengo una limitación articular en el hombro derecho. Entonces, antiguamente podía elevar los brazos hasta 180 grados, ahora no me llega hasta 180 grados, me llega a 160, 140 grados más o menos, porque tengo un choque óseo, tengo ¿cómo se llama? Un pellizcamiento acromioclavicular, producto de muchas cosas. Y eso va a limitarme, pero no impedirme que yo pueda lograr flexibilidad hasta el rango que es posible para mí. Entonces siempre está la forma de trabajar. Y el método cinético es el método cuando nosotros utilizamos la inercia de las masas corporales, cuando hacemos pendulaciones, vaivenes, insistencia con los segmentos de las piernas especialmente o de los brazos, ¿no es cierto? Cuello, cadera, qué sé yo, para lograr insistir en la flexibilidad. Si nosotros, por ejemplo, comparamos flexibilidad, acá yo les voy a mostrar con el ejemplo de los lentes. ¿A qué nos referimos? Si pongamos que la articulación del lente es la rodilla, la articulación del lente es la rodilla, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos movilidad articular. Si después de la extensión máxima hacemos esto, estamos logrando flexibilidad, ¿cierto? Flexibilidad. Nunca vamos a lograr eso en la rodilla, pero hay hiperextensión que se puede lograr y algunos deportistas han logrado pasar un poquito más arriba de 180 grados. Algunos deportistas, en gimnasia sobre todo. Y entonces, eso, estamos hablando de deportistas olímpicos. Pero si yo soy capaz de mantener este rango normal hasta los 60 y tantos años que yo tengo, entonces estoy bien. Pero en la medida que pasa el tiempo, si no entreno y llego solamente en la extensión de rodilla hasta esa forma y no puedo extender plenamente, se me van acortando los músculos, se va descompensando el organismo y a la larga podría hasta tener un problema de lesión. Entonces, me enredé con él. Es importante ahí sí. Entonces es importante, disculpen la introducción, es importante el entrenamiento permanente de esta condición que se llama flexibilidad. ¿Ya?
Para mejorar, y seguimos con la flexibilidad, para mejorar la flexibilidad tenemos, en inglés se llama stretching, pero en el fondo es la elongación, la posibilidad de estirar la musculatura, ¿no es cierto?, hasta el rango máximo permitido, y eso mantiene, ¿no es cierto?, esos rangos, mantiene después la posibilidad de contracción, relajación del músculo, ¿ya? Hay reflejos, antitracciones de las fibras musculares en los mecanismos inhibidores de los tendones. Hay, hay reflejos, ¿ya? Entonces se puede mejorar, ¿eh?, mucho más la flexibilidad si tenemos como base una buena elongación, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, si queremos elongar el bíceps, ¿cierto? Tenemos la tensión, la relajación y después el estiramiento, que puede ser incluso con asistencia de otra persona. Entonces es bueno, si yo quiero elongar, ¿no es cierto? Por ejemplo, fuera mis piernas y quiero elongar el cuádriceps o los isquiotibiales, en este caso isquiotibial, yo flecto la rodilla, ¿cierto? Provoco tensión en el isquiotibial y después relajo y después estiro, incluso buscando la hiperextensión articular. Y entonces voy mejorando la flexibilidad, ¿ya? Se recomienda siempre sentir breve y un pequeño, no dolor, una molestia para producir una adaptación al estiramiento de la fibra muscular, ¿ya? Entonces, cuando se estira el músculo, debemos tratar de sentir que está relajado, preferiblemente suprimir la fase de tensión máxima, ¿sí? Y no producir el reflejo de defensa, sino que botando el aire, relajarse, hasta sentir el grado que es una, como que hay un pequeño pinchecito, pero hasta ahí y nada más. Y después soltar, relajar, y después volver a estirar y el músculo siempre va a ir cediendo un poquito más. Siempre dentro de los rangos permitidos, ¿ya? Jamás se debe retener la respiración cuando uno se elonga, ¿ya? Jamás. Uno debe no soportar, no retener, sino que fluir, relajar para que los músculos se puedan entonces estirar. ¿Cuándo se hacen los stretching? Antes, durante y después del entrenamiento. ¿Ah? Siempre. Antes, durante y después del entrenamiento. Y buscar los ejercicios más adecuados para poder lograr esta relajación. Aquí tenemos algunos. En esta diapositiva están ejercicios que se deben hacer para cualquier persona. En la mañana, por ejemplo, ¿ah?, antes de uno levantarse inmediatamente, como viene con el cuerpo calientito y está abrigado, ojalá la pieza no esté muy helada, y usted entonces se estira suavemente y están los segundos, cómo se realiza el ejercicio. En estas fichas que yo les voy a pasar a todos después, están en un libro muy bueno que también lo vamos a tener que leer y ocupar. Vamos a ir viendo el cómo entonces se mejora. También tenemos ejercicios de elongación y preparación antes de andar, por ejemplo, pensando solo en andar, no haciendo stretching en montaña, andar. Ahora, si hacemos stretching en montaña, mucho mejor que hagamos esto todavía, ¿eh? Ese es uno de mis pasatiempos, por lo menos, y los invito a que apenas tengan las posibilidades de abrirse de las cuarentenas y salir a la vía al aire libre, obviamente manteniendo la distancia social, si es que van en grupo, hagan esta actividad, es muy buena, y sobre todo en verano, muy buena. Acá está el Cerro de la Campana en la zona, está el Roble, eh, hay unos senderos que están para el lado de Zapallar también, los Siete Portones se llama, están para el lado también de Cachagua, hay un trekking que va de Cachagua hasta casi Zapallar por entre medio de las rocas, muy bonito también. Bueno, ahí está la playa larga de Ritoque, acá frente a mi casa, que yo camino son 14 kilómetros más o menos, y vuelta. Bastante bonito y hace muy bien. ¿Ah? Hace muy bien. Así que bueno, vamos a ir viendo todos estos aspectos y reforzando para una vida saludable y calidad de vida sana. Después tenemos la agilidad, ¿cierto? Capacidad, como les decía, de moverse en todos los ejes y planos del cuerpo humano con máxima eficiencia en el mínimo de tiempo posible. Depende de la movilidad articular, de la elasticidad, como decía antes, y de la flexibilidad, ¿no es cierto? Y también
¿no es cierto? Como es en el mínimo tiempo posible de la velocidad gestual que tenga la persona, ¿ya? Que eso se relaciona con la rapidez. Velocidad gestual es la frecuencia, velocidad gestual, rapidez, ¿ya? Rapidez. Tenemos la fuerza. Pasamos de la velocidad, la agilidad, la flexibilidad, ¿no es cierto?, a la fuerza. Velocidad, agilidad, fuerza, flexibilidad. Capacidad del individuo deben ser igual a una resistencia. Tenemos fuerza resistente, fuerza máxima, fuerza veloz y fuerza absoluta. ¿Ya? Varios tipos de fuerza. Entonces, dentro de la fuerza máxima, es la que no pasa más allá de 6 segundos también de esfuerzo, incluso menos. La fuerza máxima no es capaz de sostenerse más allá de ese tiempo, en una máxima contracción del músculo. 100% reclutamiento de las fibras musculares, del segmento o de los segmentos o de todo el músculo que participan. Cuando se llama fuerza absoluta, está considerando el trabajo sinérgico que tiene el organismo o la persona al ejecutar una fuerza. Si yo levanto, por ejemplo, una mancuerna con un brazo, ¿sí?, o me levanto con los brazos en la barra, no solamente están trabajando los brazos para poder elevarme, también hay músculos que están actuando en forma sinergista, agonista y antagonista. Entonces, a eso se refiere el término de fuerza absoluta, ¿ya? La fuerza veloz se refiere a la fuerza elástica, ¿eh?, y la fuerza reactiva, que ambas, como fuerza veloz, también se llaman fuerza o potencia, fuerza veloz o potencia muscular, ¿ya? Porque está incorporado el concepto de velocidad, ¿ya? Y rapidez, velocidad y rapidez. Y entonces hablamos de la fuerza potencia, ¿ya? Entonces, elástica, cuando, por ejemplo, en una articulación, en flexión de piernas para dar un salto, las piernas llegan a un ángulo de salida de desde los 90 grados hacia arriba. Y cuando hablamos de fuerza reactiva, es prácticamente cuando en la articulación, si tomamos en consideración la rodilla, por ejemplo, no se flexa más allá de un ángulo de 120 grados. O sea que es un toque muy rápido, ¿eh?, en el suelo para lograr un impulso. Cuando se mide en la fuerza reactiva, especialmente, se miden los tiempos de contacto en el piso, si uno quiere correr o producir un salto, si lo llevamos al rendimiento deportivo, la fuerza reactiva se logra mejor eficiencia cuando tiene alrededor de 250 milisegundos. Milisegundos. ¿Ah? Entonces, los tiempos de contacto son muy breves y por lo tanto la técnica de ejecución para algún deporte, por ejemplo, en gimnasia, Tomás González, cuando corre y rechaza y hace las piruetas para caer después en las colchonetas o en la plataforma, en el suelo, bueno, él tiene tiempos de contacto alrededor de ese nivel, de 250 milisegundos. Él ocupa mucho la fuerza reactiva y la fuerza elástica también, ¿ya? La fuerza de resistencia es la que nos permite durante todo el día estar funcionando, porque podemos estar 24 horas, ¿no es cierto?, en actividad, o de las 24, si le restamos las 8 que estamos durmiendo, que algunos duermen mal, así que también están de alguna manera moviéndose en la cama. Esas horas que tenemos de diferencia menos las 8 también estamos en actividad permanente, en lo posible. Aunque estén sentados, ustedes tienen que mantener una posición, tienen que estar trabajando con el computador, en este caso ahora que estamos en pandemia, o si está trabajando en una oficina. Bueno, la fuerza de resistencia se ocupa para todo. Si vamos al deporte, especialmente se puede detectar la fuerza de resistencia como condición básica en el triatlón, en la natación principalmente, ¿cierto? En el ciclismo de ruta, ¿eh? Y en la vida al aire libre, en el caso de personas que nos gusta salir a caminar, eh, bien preparado, por supuesto, en algún momento hay personas, yo tengo un grupo, por ejemplo, que salimos a caminar y hacemos, como les digo, 14 kilómetros caminando por la playa, o vamos y subimos una montaña, un cerro, y hacemos 20 incluso, 20, 23 kilómetros, 25 kilómetros. Obviamente que tenemos pausa y nos alimentamos y nos hidratamos, pero tenemos 10 horas, 6 horas, 8 horas caminando a veces por distintas partes y lo pasamos bastante bien. Y mejora la condición física
y la actitud mental, porque la condición física también parte de la motivación. Entonces, ¿cómo estoy motivado para hacer las cosas? ¿Ya? La fuerza como capacidad condicionante tiene evolución de acuerdo a las edades, ¿ya? Hay peak que se manifiesta un poco más, un poco menos, entre los 7 y 8 años, entre los 11 y los 12, ¿ya? Hay incremento de tamaños, de longitud, entonces hay una descompensación muchas veces en la fuerza. Después se consigue después afianzar un poco más la fuerza en la etapa de la pubertad, en el caso de las damitas alrededor de los 12 años, los varones de los 14, siempre hay un desfase, ahí las damitas maduran un poquito antes. Y ya a partir de los 17 años hacia arriba, 20 años, ya la gente logra complementar y una masa muscular ya más o menos definida. No hay mucho más de crecimiento en longitudes, sino que más en grosor, dijéramos, ¿cierto? Se pone más maciza las personas, aumenta la densidad del músculo también, ¿sí? Y por lo tanto aumenta la fuerza. Y la fuerza se puede mejorar dependiendo de la forma en que se desarrolle su proceso de entrenamiento, inclusive hasta los 40 años. Han habido personas testeadas con muy buen nivel de rendimiento, obviamente que son casos particulares, pero si se cumple significa que se puede, ¿no? Obviamente particulares porque han llevado un proceso de entrenamiento acumulado a través de los años, entonces por eso han podido lograr esa situación. Factores que influyen en el desarrollo de la fuerza, los extrínsecos, temperatura, alimentación, procesos de entrenamiento, medios de entrenamiento, ¿no es cierto? Eh, Quiero recordar siempre la actitud y la motivación también como un factor extrínseco que a veces le llega a uno desde afuera y trata de copiar o seguir un ejemplo. Los intrínsecos de lo que es propio de uno, la anatomía, la parte neurofisiológica, la parte genética, ¿no es cierto? Y los aspectos biomecánicos, me refiero a que la ejecución técnica de determinado movimiento influye en que si la fuerza va a ser más eficiente o menos eficiente para poder lograr la meta o el objetivo que se planteó, ¿ya? Pero es muy importante dentro de todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿no es cierto?, en este taller, es que la motivación es lo que nos hace ser distintos para poder llevar a cabo cualquier cosa que nos propongamos. Y entonces la condición física también hay que tenerla desde el punto de vista psicomotriz, ¿ya? Entonces yo tengo que prepararme psicológicamente, meditar bien, programar, planificar, organizar, distribuir, ¿no es cierto? Todos mis elementos o todos los factores que van a influir sobre la mejora que yo pueda lograr. Ulrich Jonert, un profesor alemán muy distinguido, entrenador de muchos campeones olímpicos en los años 60 más o menos, escribió un libro y decía que una persona común y corriente, obviamente en Alemania, en Europa, con otra actitud y otra mentalidad, al cabo de 70 semanas era capaz de mejorar un 100% su diagnóstico. O sea, si se evaluaba en un momento dado del año, un determinado día, él iba a hacer un proceso de adaptación permanente durante 70 semanas, con controles rigurosos, obviamente, de alimentación, médico y todo el asunto. Y si lo podía hacer con 90 minutos, 3 veces por semana, 90 minutos de entrenamiento, 3 veces por semana, era capaz de mejorar un 100% su condición física, pensando no en deportistas de alto nivel, sino que calidad de vida, ¿ah? Calidad de vida. Así que si miramos en tiempo no es tanto, son un año y medio más o menos, ¿ah? Un año y medio más o menos. Así que bueno, hay que intentarlo. Y sobre todo ahora en pandemia que nos sirve para prevenir, ¿sí? Y a lo mejor tener unas mejores defensas para combatir este maldito bicho del coronavirus. Efecto que tiene el trabajo de fuerza. Bueno, nos cambia la estructura. La fuerza hace que uno se vea más, mejor postura muchas veces, mejora la postura, el ajuste postural, ¿no es cierto? Para tener una buena postura hay que tener fuerza en los músculos de postura. Mejora la hipertrofia muscular, crecen en tamaño los músculos en las piernas, los brazos, pectorales, hombros, etcétera. Mejora si está bien entrenado, mejora mucho la coordinación, producto que mejora la agilidad, ¿no es cierto?
Mejora la elevación del tono, en general uno está más durito, ¿no es cierto? Menos fofo, ¿ah? Menos gelatinoso, y obviamente mejora en la parte interna todo el funcionamiento del metabolismo, el proceso catabólico y anabólico para incluso eliminar residuos del organismo. ¿Ah? Eso es un tema también que lo vamos a ver quizás más adelante, pero eh, no quiero detenerme ahora porque es un tema complejo de entender y hay que tener paciencia para conocer un poco más de esa, la parte de fisiología del organismo. Lo vamos a ver en términos generales, pero lo vamos a ver. Entonces tenemos manifestaciones además de la fuerza. ¿Cómo se manifiesta la fuerza en las personas? Una contracción isotónica significa contracción con movimiento. Isotónica, con movimiento. Una contracción isométrica cuando la persona hace fuerza y opone así, mano con mano, por ejemplo, y hace fuerza y no se desplaza. Sin movimiento, pero está haciendo una fuerza máxima de 6 segundos y relajo. Isométrica. Y una contracción mixta. ¿Eh? Estoy haciendo una fuerza isométrica y desplazo. Estoy haciendo una cosa y desplazo. Y entonces, si ustedes se fijan, dice para ambos lados, para siempre tener el equilibrio y no tener descompensación, y así la lateralidad trabajarla siempre en forma armónica. ¿Mm? La fuerza en los niños es una forma de prevenir situaciones y sobre todo la fuerza en los ejercicios de ajuste postural, no de rendimiento deportivo, porque los niños no deben tener rendimientos deportivos, deben jugar a los deportes, aprender bien los deportes, las reglas, los entrenamientos, asimilar la motivación con un proceso de entrenamiento, pero los niños, especialmente los niños pequeños, menores de 10 años, entre dijéramos 5 y 10 años, que están más o menos en la edad escolar, no deben ser campeones de nada y no es el objetivo. Si son campeones en forma natural, no porque se preparan para ser campeones, bueno, eso es muy bueno porque tienen condiciones que probablemente con genética los va a ayudar a llegar más lejos después y con un proceso de entrenamiento. Pero la iniciación deportiva y para un rendimiento deportivo recién se produce después de los 18 años. Entonces no hay que saltarse la etapa. Igual los niños compiten y participan en eventos escolares, pero no hay que sobredimensionar el esfuerzo y los entrenamientos de los pequeños. ¿Ya? La fuerza ayuda a prevenir entonces algunas situaciones de esfuerzo que están fuera del contexto normal de la vida de los niños. ¿Ya? Hay que hacerlos jugar y que ellos se desarrollen de forma natural, pero equilibrada, orientando los juegos, juegos orientados, y que los eduquen desde el punto de vista físico y en la fuerza. Ya hay un montón de sistemas de entrenamiento, aquí yo les tengo señalados algunos, esfuerzos máximos de corta duración para el desarrollo de la fuerza máxima, trabajo de sistemas piramidales, pirámide invertida, combinación de pirámide en aumento o invertida, sistema ascendente de escalas que le llaman también, sistema de oleaje, bueno, hay muchos factores y sistemas que nos permiten mejorar la fuerza si queremos llegar a niveles de competición, por ejemplo. ¿Ya? Estos son ejemplos para personas que quieran competir o quieran ya tener un rendimiento por sobre lo normal. ¿Mm? Dentro de la condición física, tenemos que hablar de las capacidades coordinativas. ¿Ya? Las capacidades coordinativas, entonces, son capacidades que nos permiten mantener una fluidez de movimiento con economía de ejercicio, con economía, perdón, de ejercicio, no, con economía de energía. ¿Ya? Y para eso la coordinación es fundamental. ¿Ya? La coordinación tiene que ver con la acción muscular, con la frecuencia e intensidad de los impulsos, ¿no es cierto? Con las fibras que están involucradas en ese movimiento, las fibras musculares se diferencian, hay tres tipos, entonces hay que ver con qué fibra está predominando la acción muscular, ¿sí? O la acción de ese ejercicio, y la condición fisiológica que tenga la persona también del punto de vista orgánico interno, ya para adaptarse y para transformar entonces los procesos energéticos y aportar al ejercicio que está haciendo la energía suficiente. Y con esto nos va a dar una calidad de movimiento, y nos va a hacer sentir una mejoría también. ¿Ya? Entonces, en la coordinación tenemos que fijarnos
en las capacidades coordinativas, como les decía, que sea la coordinación precisa, que tenga precisión en los movimientos para evitar el gasto de energía innecesario, que sea dinámica y fluida, ¿no es cierto? Y eso nos va a llevar a un movimiento cada vez más técnico, más perfecto, ¿ya? O sea, si voy a barrer, tengo que saber la escoba se toma de una manera y no de otra. Si voy a abrocharme los zapatos, tengo que saber que tengo que fletar la rodilla para agachar y en el fondo todo lo que es lo cotidiano que evita el riesgo y mejora la coordinación. Si vamos a la coordinación deportiva, mucho más todavía, porque es un movimiento ya muy específico que va más allá de lo normal del movimiento de la persona. Y por lo tanto, ahí hay que estudiar la mecánica del movimiento, y eso es biomecánica, también vamos a ver esa parte, para mejorar el rendimiento ya y lograr entonces, a lo mejor hasta batir un récord o competir. Las capacidades coordinativas se vienen desarrollando desde que uno es pequeño, ¿no es cierto? En las primeras etapas, son 5 etapas de crecimiento y desarrollo, y se refiere a la capacidad de acoplamiento y combinación de movimiento, a la capacidad de diferenciación de movimiento y también disociación de movimiento, capacidad de equilibrio dinámico y estático, la capacidad de orientación en el tiempo y el espacio que está ocupando para moverse, tiempo y espacio, ubicación temporoespacial, la capacidad del ritmo de ejecución, que nos permite la coordinación general y específica, ritmo de ejecución para respirar, por ejemplo, trotar, tomando aire cada 4 pasos y botando cada 5, o al revés, tomando cada 5 pasos y botando cada 4. Esos son ritmos que van ingiriendo y afectando el rendimiento y la condición física. También está la capacidad de reacción que tiene la persona, especialmente en las acciones reflejas, ¿sí? Para hasta salvar su propia vida en un momento de pérdida del equilibrio, por ejemplo, y la capacidad de transformación. De transformación significa de adaptarse, ¿no es cierto?, y responder a los requerimientos en forma sorpresiva o planificada. Y eso tiene que ver mucho con el sistema de entrenamiento, ¿eh? Con el sistema de entrenamiento. Bueno, he esperado bastante como para que se hubiesen incorporado estos jóvenes y no llegaron. Vamos a ver que se puedan incorporar prontamente porque es la idea de compartir. De todas maneras, estas charlas van quedando grabadas en el canal de YouTube y los jóvenes las podrán ver si no pueden acceder en este horario, en cualquier horario que ellos tengan disponible en sus casas, porque están grabadas en este canal. Se les pasa el link y ellos la pueden ver. ¿Mm? Entonces voy a dejar enunciado brevemente el tema siguiente, que es muy largo, pero lo voy a dejar enunciado, que es todos los que son los procesos bioenergéticos, los procesos bioenergéticos, ¿ya? Me refiero a la ingestión alimenticia y el cómo afecta el rendimiento de la condición física, ¿ya? Entonces, a eso nosotros le vamos a llamar, aquí tenemos, balance energético. La tasa metabólica basal con el cálculo del IMC más el balance energético, ¿ah? Y lo voy a dejar solamente enunciado para que lo podamos ver en el próximo capítulo, ¿cierto? Como objetivo de esto es conocer y comprender cómo se calcula la tabla de metabolismo basal, ¿sí? Conocer y comprender en qué consiste el IMC como indicador y regulador de algunas situaciones alimenticias, y establecer una alimentación, ojalá balanceada, compatible con las actividades de la vida cotidiana. Así lo dejo anunciado para que así ustedes si vean en su canal de YouTube, eh, esto lo vayan ya investigando si tienen la inquietud o lo vayan preguntando a sus profesores en clase o a mí mismo si nos toca compartir en otra situación. ¿Mm? Bueno, muchachos, damas y caballeros, bienvenidos a la
universidad, en estos aspectos, la universidad está muy preocupada de colaborar, de influenciar positivamente sus vidas para que tengan una vida saludable y una mejor calidad de vida, específicamente y especialmente en la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Que no se nos decaiga el ánimo, que vulgarmente, como dice, le echemos para adelante con toda la energía, actuemos como equipo, como institución, como profesores, como amigos, como personas, ¿no es cierto? Eh, no nos veamos tan lejanos, acerquémonos más, hablemos más, tengamos la confianza. Nosotros somos profesores, ustedes son alumnos, pero eso no quita que tengamos la confianza y el respeto para conversar en profundidad de estos temas o de otros incluso que pueden estar relacionados o vinculados con su vida, especialmente ahora, porque a todos nos sirve, a todos. ¿Ah? Así que agradezco a todos los que puedan participar de estos talleres, ojalá que se metan pronto y como les digo va a quedar en el canal para que ustedes lo vean. Un gran abrazo, cuídense mucho y a su familia. Que estén muy bien.